Este panel es de mercado, creo que la mayoría, conozco a muchos de los que están acá, somos personas de mercado que nos gusta comprar y vender acciones y bonos. ¿Quién de acá está comprado en bonos o acciones argentinas? Esto para que vean la tarea del público que tiene. ¿Quién nunca en su vida tuvo un bono, una acción, un fondo común o nunca invirtió en el mercado financiero? Bastantes. Bueno, vamos a tratar de inducirlos del por qué sí. Déjenme empezar de una manera simplemente porque falleció ayer a la noche Shimon Peres, un tipo que al menos yo admiraba bastante, y tenía una frase que era a mi criterio espectacular, que decía que los optimistas y los pesimistas quizás mueren de la misma, no de la misma manera, pero se van al cielo igual, pero tienen vidas diferentes. Y todos los que estamos en mercado generalmente somos optimistas, porque compramos un activo pensando que va a mejorar en el futuro. Es difícil estar en mercado teniendo una sensación muy negativa del futuro. Por eso me identifiqué mucho con esa frase y seguramente será uno de los debates de hoy. Es difícil convivir en un mundo, y esto se lo voy a dejar chicos como planteo para que desarrollen, al menos es mi principal incertidumbre, vivir en un mundo donde el 70% de las tasas rinden menos del 1 anual y el 40% rinden 0. ¿Escucharon? El interés es la renta del capitalista. Y la renta del capitalista en el mundo hoy es 0. Una acción, una propiedad, un bono, un proyecto de inversión minero, si quieren también, vale el flujo futuro descontado de una tasa de interés. Que me enseñen en finanzas cómo hago para sacar la cuenta de un flujo que la tasa de interés es 0. ¿Cuánto es el valor actual? Los que tenemos seguro de vida, yo estoy todo el día pensando, ¿qué hará el seguro de vida para garantizarme a mí que voy a tener la plata si tiene 0 renta en los principales países del mundo? ¿Cómo es la distorsión que generan los activos? Y esto es un problema, porque tenemos precios distorsionados. Y escuchando a un amigo, y ya termino, 15 minutos cada uno y yo ya estoy tomando los 15. Alberto Bernal, un gran economista, él sostiene que el mundo está en la japonización, que hace mucho tiempo vive con tasas en 0. Y una vez escuchaba un ejemplo del gallego con el dedo mocho, que era un tipo que decía, voy a comprar porque este año se cae franco, voy a comprar porque este año se cae franco, y así estuvo 30 años golpeándose el dedo hasta que se quedó sin dedo. Muchos de nosotros decimos, este año va a subir la tasa, este año sí va a cambiar la tasa, y podemos fracasar en nuestros cálculos porque esto, lo que dice Bernal, puede ser la japonización de que dure bastante tiempo. Para los que seguimos economía, muchos decimos, esto puede ser muy complicado porque genera una distorsión de precios. Y Bernal lo que una vez me contestó, y lo pongo en debate y ahora sí los dejo hablar, es, ¿qué significa la japonización del mundo? ¿Fuiste a Japón? ¿Es un drama? Vos la vez que vos ves cómo viven, compro ese drama, dice. Si eso es vivir en un drama, no es tan malo. Y vivieron durante 30 años en tasa 0. Estos son los desafíos de los que operamos en el mercado hoy. Gran parte de los valores de hoy no se justifican por lo que ganan las compañías, por lo que gana un proyecto de inversión, sino porque no hay alternativas de inversión, y eso puede ser un mal consejero, pero puede durar bastante tiempo. Ese es uno de los desafíos que les planteo para tratar al menos de irme de acá entendiendo si tengo que comprar o tengo que vender. Diego, empezamos. Gracias, Claudio. Hola, ahora sí. Bueno, gracias. Muy buenos días para todos. Gracias a Rosario Valores, Rosario Finanzas por la invitación. Este es el segundo año que formo parte de este evento y es un placer también participar conjuntamente con gente conocida y que aprecio mucho en el panel como Germán Fermo y Augusto Poleman. Y bueno, y con Claudio también tenemos una relación de hace varios años. Lamentablemente arruinó un poco la introducción de mi presentación, pero bueno, vamos a tratar de darle un poco... y bueno, tenemos que coordinarnos la próxima vez. Básicamente, cuando empezamos a definir el temario de lo que íbamos a hablar, Gustavo Rodríguez, director de acá de Rosario Valores, me dijo: bueno, vos andás por el lado de tratar de explicar qué está pasando en el mundo, o sea que tu expertise un poco es sobre los mercados globales, etcétera, etcétera, y le agradecí la tarea. Es tan fácil explicar lo que pasa en el mundo hoy que me gustaría hacerlo con un ejemplo.
Claudio, Augusto y Germán, ¿ustedes confían en mí? O sea, si yo les digo que tengo un proyecto de inversión muy bueno, que no puede fallar, y les pido $10.000 prestados a cada uno, ¿ustedes me lo darían? Bueno, yo les voy a devolver en 10 años $9.900 a cada uno, ¿está bien? ¿No? Bueno, un poquito esa es la historia del mundo hoy, ¿sí? Y es un poco lo que hablaba Claudio, precisamente lo que está pasando en el mundo desarrollado hoy, ¿sí? Hoy, aunque ustedes no lo crean, muchos gobiernos están emitiendo deuda y quienes compran esa deuda están dispuestos a recibir menos dinero del que le prestan originalmente a los gobiernos. Eso es lo que se denomina la tasa de interés negativa en el mundo. Quizás un poco, digamos, el origen de esto se remonta a la crisis del año 2008, pero evidentemente es una situación que se prolongó mucho más tiempo del que uno hubiera deseado. Y cuando uno mira hacia el futuro, se pregunta si esta es una situación normal o racional que puede durar muchos años más. Y creo que la verdad que no, que estamos en una gran burbuja de bonos, lo que respecta al mercado de renta fija a nivel global. Lo decía Claudio, más del 30% del total de los bonos emitidos en el mundo hoy rinde negativo. Fíjense, esta es la tasa de referencia de bonos de distintos países soberanos a 10 años. Y fíjense cómo está repartido, ¿no? Holanda, Dinamarca, Japón, Alemania y Suiza les paga un interés nominal negativo, ¿sí? Obviamente que el trasfondo detrás de esto hay dos cuestiones. En muchos de esos países hoy están las presiones deflacionarias. Es decir, que aquellos que invierten en esos bonos no les interesa recibir menos dinero dentro de unos años porque piensan que con ese dinero menos en términos nominales van a poder comprar más bienes y servicios. Pero no es una situación, digamos, racional y creo que no va a durar por mucho tiempo más. ¿Cuál fue la contrapartida de esto? Básicamente un rally extraordinario de las bolsas globales, ¿sí? Fíjense que yo tomé como parámetro el mínimo nivel que tocaron las bolsas en Estados Unidos, en Europa y en Asia, allá por febrero del año 2009, ¿sí? Cuando hicieron piso los mercados financieros, y a partir de ahí han empezado a, digamos, tener un rally alcista extremadamente optimista. Fíjense que la bolsa del Nasdaq, el tecnológico de Estados Unidos, acumula un alza desde esa fecha hoy de casi 285%, el S&P 500, el índice más representativo de Estados Unidos, casi 200%, y así sucesivamente, ¿no? Son retornos que nadie podría haber imaginado mirando un gráfico de rendimientos históricos de estos mercados. Y obviamente lo que mencionaba Claudio es que el hecho de que haya tasas de interés nominales negativas lleva a muchos inversores que históricamente estaban acostumbrados a invertir en bonos, ¿sí? Y tener una renta razonable en el tiempo del 4 o 5% anual, debieron reajustar sus estrategias de inversión. Y especialmente ese reajuste de sus estrategias de inversión implicó tomar más riesgo. Y esto es dejar de invertir en bonos para invertir en acciones. Y parte de ese rally importante que vemos en las bolsas globales hoy, digamos, está fundamentado en este hecho. Si ustedes me dicen específicamente, no sé qué pasó, si ustedes me dicen entonces sobre qué parámetros, digamos, yo creo que esto va a cambiar y que no es sostenible, creo que hay algunos hechos, digamos, muy elocuentes. En primer lugar, las valuaciones en Estados Unidos, cuando uno las mide por el ratio precio-ganancia, es decir, cuando trata de vincular el precio de las acciones de hoy con las ganancias corporativas que tienen estas acciones, si sacamos ese periodo del año 2007-2008, donde fue claramente excepcional y que estuvo signado por la crisis económica, vemos que hoy ese ratio se encuentra en sus máximos históricos, casi de 20 veces. Es decir, que cualquier inversor que compra una acción de Estados Unidos está pagando 20 veces la ganancia de hoy. Y si hacemos ese ratio respecto a las ganancias que se esperan para los próximos 12 meses, ese ratio baja a 18 veces. Es decir, que claramente estamos ante una situación donde muchas acciones estadounidenses están poco atractivas desde mi punto de vista. Fíjense
este es un mapa de las acciones que, digamos, forman parte del S&P 500. Y los números que ven en cada uno de los cuadrados representativos de cada una de las acciones son los price earnings actuales. Y fíjense que hay valuaciones que realmente son bastante importantes en el sentido de que, por ejemplo, la acción de Amazon, que está en sus máximos históricos, el inversor está pagando un ratio de precio-ganancia de 200 veces. Es decir, que a las ganancias que tiene la compañía hoy yo estoy pagando una evaluación de esas mismas ganancias hacia 200 años para adelante. Claramente eso nos habla de que hoy por hoy esta burbuja del mercado de renta fija y de bonos, este exceso de liquidez que hay en todos los mercados globales, hizo que el inversor no tome en cuenta los riesgos. De allí también que un bono, por ejemplo, de cualquier país emergente, donde el déficit fiscal, por ejemplo, está en 7 puntos del producto, donde se proyecta que esté en 5 puntos del producto, un bono hoy a 30 años rinde menos del 6% anual. ¿Les suena conocido esa película? Bueno, es Argentina, ¿sí? Por ejemplo, Argentina hoy rinde un bono, el último bono más largo que se emitió para salir de los holdouts, que tiene vencimiento en el año 2046, está muy cerca de rendir 6% anual. Y en la misma semana que toca ese mínimo nivel de rendimiento, por ejemplo, en economía nos dicen que el déficit fiscal original planteado para el año 2017 no va a poder ser alcanzada esa meta, sino que se va a necesitar, digamos, más fondos para cerrar el déficit, ¿sí? Argentina va a necesitar, por ejemplo, 15.000 millones de dólares para financiar su déficit el año que viene. Roguemos que las tasas no suban. Para tener una idea de la dimensión de los fondos que necesita Argentina, Rusia, un país donde tiene una alta dependencia del petróleo, ¿sí? Y el petróleo está, digamos, en un nivel bastante bajo, va a necesitar solamente 7.000 millones de dólares de financiamiento externo el año que viene. Argentina más que duplica esa necesidad de financiamiento. Y esto es un poco lo que uno como inversor individual tiene que poner en la balanza al momento de ponderar riesgos y retornos, ¿sí? Obviamente conozco muy bien la historia de que si las tasas de interés siguen bajas en el mundo, los bonos argentinos parecerían ser la panacea, porque contra esas tasas negativas del -1, -0,5%, un bono que rinde 6% anual de un país que tiene una historia atractiva de cara a los próximos años puede ser muy interesante para los inversores. Pero lo que les digo es que tenemos que medir siempre los riesgos y siempre considerar cuál es el nivel de retorno adecuado para, digamos, compensar ese riesgo que estoy tomando. ¿Cuáles son las 4 razones que encuentro hoy para tener una fuerte, digamos, señal de, por lo menos, de alarma en cuanto al mercado de bonos, mercado de bonos globales y por ende el mercado de bonos argentinos también? Las ganancias corporativas en Estados Unidos, cuando uno ve a nivel agregado del S&P 500, se están cayendo por 7º trimestre consecutivo. Es decir, que las empresas ganan cada vez menos dinero. Sin embargo, las valuaciones del precio de sus acciones suben, ¿sí? La segunda razón que encuentro es que hay una medida que es muy importante para la Reserva Federal, que es el Banco Central de los Estados Unidos, que sigue muy significativamente para ajustar su política monetaria. Es un término que ahora se puso un poco de moda en la Argentina también, que es la inflación core o la inflación núcleo. Es decir, cuál es el nivel de inflación sacando aquellos bienes y servicios que están o regulados o que tienen estacionalidad. Entonces uno puede medir un poco más la inflación de fondo. La Reserva Federal tiene como meta anual el 2% anual de inflación núcleo. Fíjense lo que ha venido pasando en los últimos meses, ¿no? Esa inflación núcleo se está acelerando. Incluso la última medición está por encima de ese 2% anualizado. Entonces esa es una señal o una razón adicional para pensar de que las tasas, por lo menos en Estados Unidos, no seguirán muy bajas por ciento. La tercera razón que encuentro para, digamos, determinar de que de acá en adelante será más difícil ganar dinero en los mercados financieros es evidentemente el 8 de noviembre con la elección presidencial en los Estados Unidos. Si ustedes se fijan de los candidatos que están ahí, nada puede salir bueno, digamos, cualquiera fuera el resultado de esa elección. Porque por un lado, Donald Trump es ciertamente muy imprevisible, ¿sí?
los mercados no lo pueden descifrar y la verdad es que todos estamos a la expectativa de si va a recular un poco su discurso anti-libre comercio, nacionalista que tiene, digamos, si efectivamente se alzara con la presidencia de los Estados Unidos. Y la verdad que Hillary Clinton tampoco es una candidata ideal, ¿sí? Es un poco más ligada al establishment, pero la verdad es que mi punto de vista es que la Reserva Federal va a poder subir su tasa de interés en la reunión de diciembre, ¿sí? El 13 y 14 de diciembre, un cuarto punto porcentual si gana Hillary Clinton, ¿sí? Porque va a tratar de que Obama asuma el costo político de una nueva suba de la tasa de interés antes de que se despida la Casa Blanca en enero. Y en el caso de que gane Trump, no va a hacer falta, digamos, subir la tasa de interés porque va a ser todo tan volátil e incierto que la Reserva Federal no va a querer quedar como la mala de la película en el sentido de agregar más incertidumbre a la que podría generar una candidatura y una victoria de Trump en las elecciones. Y la cuarta razón que yo encuentro para tener cuidado con esta burbuja de bonos que les estaba mencionando es que la Reserva Federal en sus proyecciones, ¿sí?, que hace sobre su tasa de interés para los próximos años y para el largo plazo, ha venido ahorrando sistemáticamente. Y lo que decía Claudio es verdad, ha venido ahorrando ahora sistemáticamente porque, por ejemplo, desde principios de año venimos escuchando que Janet Yellen, su presidente, dice que las condiciones de la economía han mejorado, que es muy probable que suban la tasa de interés, pero que por alguna circunstancia puntual no lo vino haciendo en ninguna de sus reuniones de este año. Sin embargo, ese error sistemático de la Reserva Federal puede ser, digamos, mirado en el sentido opuesto de acá para adelante. Es decir, que hoy la Reserva Federal está esperando que la tasa de largo plazo de los Estados Unidos sea del 2.9% anual, y yo creo que, evidentemente, si la inflación se acelera, como vemos algunas presiones en el mercado laboral en Estados Unidos, podríamos tener un ajuste de tasas un poco más violento de lo que uno está pronosticando. Es decir, no subestimemos la capacidad de acción que tiene la Reserva Federal en ajustar su tasa de interés y no pensemos que este mundo de tasas bajas va a durar por siempre. De esta manera, un inversor, digamos, podría manejar mejor sus riesgos al momento de elegir estrategias de inversión para su portafolio con una estrategia además de largo plazo. Terminando con el mundo, me gustaría decir dos cosas. Bueno, acá es un poco lo que yo estoy esperando para el 2017 sobre inversiones globales, posiciones en renta fija, una posición neutral por todo lo que les expuse anteriormente. La renta variable norteamericana, es decir, las acciones americanas respecto a las europeas o respecto mismo a las de mercados emergentes, están caras desde mi punto de vista. Es decir, que yo para tomar riesgos prefiero tomar el riesgo de acciones en mercados emergentes antes que en acciones del mercado norteamericano. Obviamente que hay excepciones a la regla. Y digamos, commodity, creo que podríamos llegar a tener alguna sobreponderación, sobre todo por el lado de los metales preciosos. Finalmente, en las charlas me gusta que se lleven ideas de inversión, y antes de pasar a hablar algo sobre Argentina, acá les propongo dos ideas de inversión pensando en el mediano plazo, ¿sí? Dos acciones vinculadas con mercados emergentes que vale la pena mirar. Una es Vale do Rio Doce, ¿sí? Sabemos que Brasil está atravesando quizás un punto de inflexión en su recesión económica. Creo que los economistas brasileños mismos están revisando al alza sus proyecciones de crecimiento para el año 2017, eso es una muy buena noticia para Argentina, y creo que en ese sentido todavía, a pesar del rally que tuvieron las acciones brasileñas este año, todavía hay margen para seguir creciendo con la volatilidad del caso. Vale do Rio Doce es una de las empresas que me gusta, medida por algunos múltiplos que ustedes pueden ver ahí, ¿no? Sobre todo que su evaluación de mercado es bastante inferior al valor contable de las acciones que marcan su patrimonio. Y también otra de las empresas orientada a los mercados emergentes es Mondelez International. Para aquellos que no son no están muy familiarizados con esta empresa, les comento que esta empresa nace hace un par de años atrás de la decisión que hace Kraft Foods de su división de negocios de Estados Unidos y Canadá y el resto del mundo en mercados emergentes, y quien toma los mercados emergentes y las operaciones es Mondelez
que por ejemplo acá, para que tengan una idea, es la que produce, por ejemplo, el chocolate Milka, ¿sí? Yo creo que las perspectivas de los mercados emergentes, el consumo en mercados emergentes podría tener un repunte y eso podría favorecer mucho el negocio de esta compañía. Una reflexión rápida sobre Argentina para dejarle la palabra a Augusto. Les dije que hace exactamente unos 17 meses estuve acá atrás en el primer congreso que organizaron de la Expo Inversiones de Rosario y presenté un gráfico que mostraba la cantidad de empresas listadas en marzo del 2005 en la Bolsa de Buenos Aires, de Chile y de Brasil, y comparaba con lo que pasó hace un año atrás, digamos, ¿no? Fíjense que en Argentina se pasó de 107 empresas listadas en bolsa a 101 empresas en 10 años. Hoy tenemos 99. En Chile se pasó de 238 a 308. Hoy hay 309. Y en Brasil de 390 empresas en el 2005 a 358 en la actualidad. Fíjense que el gran camino para recorrer que tiene Argentina en cuanto al desarrollo del mercado de capitales. Y cuando uno ve incluso la capitalización bursátil de estas empresas en cada uno de los mercados, la diferencia es astronómica. Hoy todas las empresas que cotizan en bolsa en la Argentina, medidas en dólares, valen 62.000 millones de dólares, ¿sí? Esto es, por ejemplo, la mitad de la caja que tiene Apple en sus posiciones líquidas, en su balance, por ejemplo, ¿sí? Apple podría comprar 2 veces en el mercado argentino todo el floating de las compañías. Fíjense en Chile, ¿no? 213.000 millones de dólares valen todas las empresas que cotizan en el mercado chileno. Claramente Chile es la mitad de nuestro Producto Bruto Interno y todas sus empresas que cotizan en bolsa representan más de 3 veces el tamaño de las de Argentina. Y ni hablar de Brasil, ¿no? Brasil, todas las empresas están en 750.000 millones de dólares. Y por último, fíjense lo poco que se opera acciones en el mercado argentino. En marzo del 2005 se operaban 618 millones de dólares al mes. Eso daba aproximadamente 27 millones de dólares al día de negociación en acciones. El último dato disponible que tenemos es de 388 millones de dólares que se operó en agosto del año en agosto de último. Eso da 17 millones de dólares de operaciones diarias en la bolsa argentina en acciones, ¿sí? Fíjense, no solamente que no pudimos desarrollar el mercado de capitales, sino que hemos bajado considerablemente el monto negociado en acciones. Fíjense la gran, digamos, el gran contraste que hay con la Bolsa de Santiago y con la Bolsa de San Pablo en Brasil. Creo que tenemos una oportunidad muy importante, histórica, para desarrollar el mercado de capitales argentinos. Desde quienes estamos de este lado, a través de la docencia, a través de la pedagogía para mostrar las ventajas de que todos participen del mercado de capitales, sean inversores, sean empresas, sean productores, en busca de su financiamiento, en busca de canalizar su ahorro en alternativas muy atractivas respecto a otras tradicionales, como puede ser el plazo fijo o mismo la compra de dólares. Y creo que, digamos, es el punto de inflexión que tenemos que tomar hoy para comenzar a tener y considerar un mercado de capitales en serio. Finalmente, me gustaría mostrar que la bolsa argentina está abierta a recibir nuevas empresas, pero que quizás el inversor también debe manifestar su poder, digamos, que tiene para exigirle a las empresas de salir a cotizar a bolsa. En la Argentina salieron 2 nuevas empresas a cotizar este año. Una fue Habana y otra fue el Banco Superville. El caso de Habana fue el caso, digamos, del no ejemplo para mí, ¿sí? Su valuación fue muy alta cuando salió a colocar sus acciones. La verdad es que me sorprendió la evaluación y los resultados están a la vista. Fíjense que desde que salió a cotizar la acción de Habana, la misma perdió casi 13% contra un avance del Merval del 20%, ¿sí? Es decir que el inversor, digamos, si bien está adepto a recibir nuevas empresas que coticen en bolsa, no lo va a hacer a cualquier costo, o al menos no va a estar interesado en financiar proyectos que realmente parezcan caros, ¿sí? Fíjense el caso del Banco Superville. El Banco Superville salió a cotizar tanto en Argentina como en Wall Street, ¿sí? Y tuvo una visión del management muy
auspiciosa en el sentido de que había puesto un rango de cotización de sus acciones entre 32 y 38 pesos, salió en el rango mínimo para atraer a más inversores y los resultados están a la vista. Desde que salió la acción de Superbit en la bolsa en mayo último, la misma ganó 44% contra 28% del Merval. Sí nos interesa formar parte e invertir en empresas de esta naturaleza, que tengan negocios crecientes, potencialidad, pero que salgan también a un precio razonable para que todos podamos participar. Finalmente, así como les dejé 2 inversiones para el mercado internacional, les dejo 2 apuestas para el mercado argentino, basada más que nada en los fundamentos y basada también en el cambio de ciclo de la Argentina que esperamos para el 2017. No solamente Argentina, sino también la ayuda de Brasil, sobre todo en el primer caso. Sideral es una empresa que está altamente atrasada cuando uno ve sus múltiplos, cuando uno ve sus fundamentos y cuando uno ve su participación del mercado. Creo que podría sacar provecho de la reactivación de la Argentina y también de Brasil, teniendo en consideración el fuerte vínculo que hay por el lado de la industria automotriz. Y del otro lado también una acción que me gusta mucho para tener por unos años largos es Grupo Clarín, despojada ahora de cualquier, digamos, situación política que pueda generar ruido en sus negocios. También planea un ambicioso esquema de reestructuración de la empresa, con Cablevisión escindiéndose el grupo y siendo la unidad de negocios más rentables, apostando al triple play y adoptando nuevas tecnologías de cara al futuro. Creo que son 2 acciones para considerar, sobre todo también si Argentina pasa de ser un mercado de frontera emergente como está estipulado para agosto del año próximo. Muchas gracias y después estoy abierto a cualquier pregunta y respuesta. Bueno, antes que nada, gracias a todos por acompañarnos, gracias a los organizadores por la invitación. Yo voy a tratar de complementar un poco lo que acaba de decir Diego. No coordinamos, tampoco pasó con el caso de Claudio. Yo tengo temas muy parecidos en nuestra visión de lo que pasa en el mundo y lo que pasa en la Argentina. Quizás algunos matices, diferencias con lo que acaba de mencionar Diego. La idea nuestra es empezar a ver un poco lo que pasa en el mercado internacional, más que nada vinculado al impacto que se puede tener en la Argentina, principalmente las variables macro, y después meternos en la Argentina, lo que está pasando hoy a nivel local y qué impacto puede tener eso para las inversiones. Estoy focalizando mucho el análisis en la parte financiera. Y aclaro esto porque, Claudio, muchas veces lo hemos hablado, en el mercado argentino es muy difícil para el inversor diferenciar lo que pasa en la economía real y lo que pasa en la parte financiera. Y es tan fácil para mí explicarlo que no sé por qué no se entiende. El mercado financiero argentino y en el mundo en general tiene muy pocas barreras de entrada y salida. Cuando Argentina cambió su objetividad política en el 2014, empezamos a ver un rally en el mercado financiero local, tanto los bonos como las acciones, que parecía desproporcionado. Creo que lo que tenemos que entender todos los que estamos de este lado de la mirada del inversor, los que tenemos algo de capital y estamos mirando dónde invertir, son las barreras de entrada y salida. Es muy distinto para un inversor sentado en Estados Unidos con capitales que fluyen totalmente libres, sin casi costo de entrada y salida, decidir una inversión sobre un bono o una acción en un país determinado, sobre todo en la Argentina, financiera, que decidir una inversión en la economía real. Poner plata en la economía real en un país significa enterrar por muy largo plazo, con barreras de entrada y salida altísimas, con costos institucionales, reputacionales altísimos, y eso no pasa en la parte financiera. Por eso, esto explica lo que viene pasando ya hace 2 años en Argentina, tanto en el mercado de bonos como en el mercado de acciones, donde vimos un rally, yo diría nunca antes visto. Si uno mira lo que pasa desde el 2014 hasta ahora en la Argentina, hay acciones que han subido 700, 800%, medidas en dólares, los bonos con subas de 300, 400% en dólares. Solamente en el último año y medio, o de 2015 a la fecha, la bolsa argentina acumula una suba en dólares del 80%, Claudio, más o menos el 78%. Y esto a veces parece raro. Estamos acá, leemos los diarios en Argentina y vivimos lo que está pasando en Argentina, nos cuesta entender. Leemos los diarios todos los días. Digo, ¿pero qué es esto? O sea, acá la cosa todavía no arranca, acá la plata no alcanza, la economía no crece, el desempleo sigue estando potente, el déficit sigue creciendo.
Entonces nos cuesta entender esto de la mirada local. Yo les propongo que se pongan todos el gorro de un inversor sentado en Estados Unidos y ahora vamos a ver la mirada del mundo de ese inversor que está sentado en Estados Unidos. No lee los diarios de la Argentina todos los días. Ese es el ejercicio que tenemos que tratar de hacer todos a la hora de tomar una decisión de inversión financiera. Yo lo que trato de hacer acá es de separar la economía real, la tapa de los diarios de todos los días y ponerme a mirar objetivamente con un zoom, como si estuviera sentado en Estados Unidos, en New York, mirando el mundo, lo que acaba de decir Diego, un poco lo que pasa con la tasa de interés, lo que pasa con el crecimiento, los riesgos políticos en el mundo, y la Argentina metida en ese despelote. Quizás eso explica lo que viene pasando en la parte financiera y no tanto en la economía real. De todas formas, yo creo que va a llegar. Mi opinión, o nuestra opinión del portfolio personal, queremos que esto el año que viene va a tener un impacto significativo. Todas las políticas monetarias y fiscales tienen impacto a los 6, 8 o 10 meses como mínimo. Yo creo que eso lo vamos a empezar a ver, pero bueno, metámonos entonces un poco lo que pasa a nivel, yo diría, internacional. Empecemos por el mundo. Lo que decía Diego, lo que decía Claudio, un mundo que prácticamente no crece. El crecimiento global está explicado principalmente por lo que pasa sobre todo en los países emergentes. Vivimos acá China, India, Brasil, ahora sumaría Argentina, yo también que vuelvo a hacer el crecimiento, mientras los países centrales están totalmente estancados en el crecimiento. Yo diría que esto, si vamos para atrás, del 2009 pasa exactamente lo mismo, tenían crecimientos negativos en algunos casos. Y todos estos índices de crecimiento están sustentados por estas políticas monetarias muy agresivas que están implementando los bancos centrales. Entonces, esto no ha cambiado. Yo centraría el foco acá. El crecimiento del mundo hoy se explica por los países emergentes y creo que eso va a seguir pasando en el tiempo. Ahora vamos a ver un poco lo que decía Diego recién. Tasas de interés, acá las tasas de interés obviamente en rojo son las negativas, en verde son las positivas. Fíjense lo que pasa en la radiografía actual. Suiza tiene tasa de interés negativa a 30 años por ahora. No sé, tenemos países como España que a 4 años todavía tiene tasa de interés negativa. Resulta difícil explicar o entender que países como España, que todavía no han logrado formar un gobierno, puedan tener tasa de interés negativa. Esto da la pauta de lo que está pasando en el mundo. Yo creo que esto quizás es lo más significativo, la variable más relevante a tener en cuenta para explicar lo que puede pasar en Argentina o en los países emergentes hacia adelante. Después vemos que por esta razón, la crisis de 2008, la falta de crecimiento, la incertidumbre en los países desarrollados, se produjo una guerra de monedas para lograr competitividad que tuvo su impacto obviamente en los commodities. El dólar se fortaleció contra casi todas las monedas y eso tuvo su impacto en los commodities. Acá tenemos es el dólar index como tuvo su fortalecimiento contra prácticamente todas las monedas. Si cualquier moneda que uno mire, el dólar se fortaleció. Después, obviamente, los commodities que tuvieron una volatilidad altísima, los commodities se miden todos en dólares, el dólar se fortalece, los commodities caen. Entonces, yo creo que hoy estamos llegando, en los últimos 12 meses, sobre todo los últimos 6 meses, hemos visto cierta estabilidad en el precio del dólar contra el resto de las monedas. Aparentemente, por lo menos en el corto plazo, esto está estabilizándose. Los precios de los commodities, por esta, digamos, normalización de las monedas, alcanzar un equilibrio también. La verdad que eso para la Argentina es una muy buena noticia. Por un lado los precios, hay si querés, dos variables más relevantes para entender esta estabilidad de los commodities. Por un lado, las tasas de interés o el fortalecimiento y estabilidad del dólar, y por otro lado el nivel de stocks globales, que los que entienden dicen que los stocks están normalizando. El exceso de stocks que hubo en el pasado, producto de la caída del crecimiento global, se han estabilizado. Yo diría, salvo en el caso del petróleo, que quizás se está costando un poquito más estos días. Estamos viendo que hay acuerdos entre los países productores, sobre todo con Irán, y entonces aparentemente el precio del petróleo va a tener volatilidad por un tiempo más. Eso tanto impacto en Argentina no tendría. Entonces, si yo diría que si miramos el mundo respecto a la Argentina, tenemos por un lado los temas más relevantes en Estados Unidos. Política de ajuste, habló mucho de eso recién Diego. Nosotros tenemos una visión del portfolio que es un poco más optimista. No somos tan dramáticos con la velocidad del ajuste. Nosotros creemos que este ajuste va a ser más gradual en el tiempo y más lento. Creemos que sí, las elecciones en Estados Unidos van a poner un alto grado de volatilidad del mercado. En principio, entendemos que el mercado está apostando
calculando en un 70% aproximadamente que Hillary Clinton la que gana, y los precios están parecidos de esa manera, y las encuestas no dan así, las encuestas hoy van prácticamente lo mismo. Entonces ahí habría un foco importante a mirar. En Europa no hay una situación muy distinta. El Brexit es algo que todavía está por verse el impacto que tiene, es muy reciente. Tenemos un plebiscito a fin de año en Italia donde se juega gran parte de su mandato Renzi. Ahí recordemos está tratando de achicar el Senado Renzi para tener mayor autonomía del Ejecutivo. Hay un plebiscito, ya ha dicho que si le va mal ese plebiscito, al estilo de lo que ha pasado en Inglaterra, podría renunciar. Tenemos un sistema bancario que lo estamos viendo en los diarios hoy, todos los días. Deutsche Bank es la noticia estos días, está en precios mínimos históricos, supuestamente el país más fuerte, el banco más fuerte, diría uno del mundo, con una digamos, gran incógnita respecto al futuro. Ahí hay todo tipo de opiniones, de evaluaciones, qué activos tiene, qué precios tiene esos activos, que la realidad nadie sabe qué hay dentro de los balances, cuánto es lo que tienen de activos tóxicos o derivados, incluso préstamos con países como Grecia, por ejemplo. Esa es una información que no es tan clara, entonces eso va a ser siendo un foco, digamos, de duda. Lo mismo pasa con los bancos italianos y con la cantidad de activos tóxicos que tienen. El Banco Central Europeo y su política monetaria, que no está siendo clara, vencen ahora en marzo su política monetaria y no ha sido claro cómo va a continuar hacia adelante. Nada, de hablar de las tensiones geopolíticas acá en Medio Oriente, digamos. Y lo último, China, que aparentemente era el cuco de los últimos años, aparentemente un soft landing, diríamos, de su crecimiento, que podemos pensar que ha manejado la caída aumentando su mercado interno y no tanto teniendo el mercado externo. Hay proyecciones de crecimiento para China de 6,5% que, digamos, parecerían ser más alentadoras que preocupantes. Y bueno, obviamente que China tiene un impacto significativo, el crecimiento chino y el consumo chino tiene un impacto significativo también en el precio de los commodities. Entonces, a un repaso rápido de todo lo que propuso Diego. La probabilidad de subir la tasa de interés en diciembre, esta semana hubo una reunión donde se decidió no subir la tasa de interés. Probablemente pase, nosotros creemos igual que ustedes, digo que la tasa de interés puede subir en diciembre. Creemos que igual la suba va a ser moderada. Recién, digamos, las chances, estas son las probabilidades de subas que hoy están implícitas en los precios. Recién suben para enero y febrero más significativamente las chances. Creemos que en diciembre podría haber algún acomodo también dependiendo de lo que pase políticamente. Estas son, como decía también Diego antes, las proyecciones que tuvo la Fed en su momento y cuáles fueron las tasas reales. Siempre terminaron siendo menores a lo que la Fed proyectó. Esto puede ser visto como una buena noticia para Argentina. Obviamente, en la medida que las tasas de interés en el mundo sigan siendo bajas, Argentina se va a ver beneficiada de esa situación. Creemos hoy que todavía tenemos tasas de interés sensiblemente menores a las que tuvimos históricamente en promedio. Eso para Argentina sigue siendo una buena noticia. Las elecciones acá, como decíamos recién, tuvimos recién el primer debate, faltan todavía 2 debates más, estas son las fechas de los próximos debates, 9 y 19, y las elecciones en noviembre. Todavía hay un 10% de indecisos. Esto es un final abierto. La verdad que acá, yo creo que por acá pasa desde acá a fin de año todo el foco de tensión a nivel internacional. Esto va a definir, este 10% y en estas 2 fechas va a definir qué pase de acá en adelante. Después tenemos este es un gráfico que muestra bastante bien, Diego, lo que vos decías recién, de lo que está pasando en el mercado de bonos y en el mercado de acciones. Uno mira históricamente, acá no se ven bien las fechas, pero esto tiene como un gráfico como de 20 años para atrás. Esta es la evolución del S&P, esta es la evolución de los bonos, de la tasa de 10 años en Estados Unidos. Esto no pasó nunca en la historia de Estados Unidos. Fíjense lo que es la caída de rendimiento de los bonos y lo que es los precios de las acciones. Ojo con esto, el mercado está mirando mucho esta brecha y nunca en la historia hemos tenido algo parecido, porque tampoco nunca en la historia hemos tenido un movimiento de tasas de interés y tasas negativas por tanto tiempo. La verdad que esto es algo que está por verse cómo termina. Es la pregunta que nos hacía recién, porque tenemos que hacer todos hacia adelante. Esto es una experiencia nueva para el mundo. Cuando pasó esto en los años 30 en Estados Unidos, una mega crisis financiera, de esa crisis se aprendió y hemos salido en el 2008 de esa crisis con una inyección monetaria nunca antes vista que está teniendo ese impacto. Esto es lo que estamos viendo cómo se desarma. Lo que decía Claudia hace un rato, Japón quizás tuvo esa experiencia, veremos el mundo cómo reacciona
a esta situación nueva. En el mercado, los bullies, ya serán los optimistas, los que creen que esto puede seguir funcionando, están cayendo. Los que se mantienen neutrales también están cayendo y aumentan un 7% de las personas que están empezando a tener un poquito más dudas de que esto sea sostenible en el tiempo. Yo diría esta política de tasa de Estados Unidos, esta suba de valuaciones de empresas no tan justificadas por fundamentos sino por temas monetarios, está por verse si es sustentable o no. Lo mismo pasa, digamos, en el arcano de valuaciones, decía Diego antes, valuaciones y los ratios con débil crecimiento, exactamente lo mismo que hablaste vos, Diego, lo vimos, ahí tenemos la misma opinión. Vemos que las valuaciones y los price earnings son en algunos casos ridículos, entonces nada, hay que estar atento. No estamos todavía en los máximos, estos fueron los valores máximos de price earnings, de evaluación de compañías, todavía estamos por debajo de esos niveles máximos, pero estamos desde el 2008, que son estas fechas de acá, y hemos tenido una recuperación significativa. Hay que seguirlo bien de cerca. Europa, bueno, lo dijimos antes, la tasa de crecimiento del PBI no dispara, no ha tenido el efecto que el Banco Central Europeo hubiera querido. Vamos a ver si de acá a fin de año renuevan su política monetaria y la hacen más agresiva, cuál va a ser. La verdad que Europa, a diferencia de Estados Unidos, tiene que ponerse de acuerdo con una gran cantidad de países y no es tan fácil coordinarlos y tomar decisiones, eso toma su tiempo. Tampoco la inflación, que es lo que yo les gustaría tener para poder empezar a tener crecimiento, se está rebotando, o sea, tienen deflación en principales economías de Europa. Me parece que acá vamos a tener noticias en los próximos meses respecto de la recompra o la emisión monetaria que va a hacer el Banco Central Europeo. China, acá vemos lo que decíamos antes, el crecimiento chino que tuvo de 7-8% una caída violenta. En los últimos años se está empezando a estabilizar el nivel de 6,5%. Pareciera ser que acá ha tocado un piso, el gobierno chino tiene todavía chances de hacer, digamos, amplio margen para hacer cosas. Cuando ve que, digamos, necesita impulsar un poquito, toca la tasa de interés, los subsidios, los encajes, digamos, tiene herramientas, un montón de herramientas como para todavía seguir apuntalando sobre todo su mercado interno, que ha sido el cambio de política que tuvo en los últimos años. Yo diría que el contexto internacional nos quedamos con un montón de incertidumbres o de temas por resolver. Vamos acá, el crecimiento bajo global, las tasas de interés negativas por mucho tiempo, riesgo político en Estados Unidos y en Europa, políticas monetarias que van a seguir siendo determinantes, valuaciones muy caras en casi todos los países y un mercado global que por todo esto se vuelve bastante más selectivo, bastante más volátil. Eso para Argentina puede ser buena noticia, digamos, porque todo este combo de lo que pasa a nivel global tiene algunas ventajas para Argentina. Yo diría que el exceso de liquidez y bajas tasas de interés globales, si el cupo era que esto se iba a terminar rápido, que el viento de cola que traía la Argentina en los últimos años se iba a acabar, yo diría que no. Que hoy podemos pensar que va a durar un poquito más, digamos, que nos vendría bien que dure un par de años más, como para que Argentina logre entrar en esa senda de crecimiento nuevamente y no depender tanto de este nivel de tasas de interés internacional. Después tenemos los commodities un poco más estabilizados, decíamos, la guerra de monedas aparentemente se ha equilibrado, el impacto en los commodities es positivo. Sabemos que en Argentina la recuperación de precios de los commodities es bien relevante. Y el último tema que para nosotros es muy importante es Brasil. Brasil es el principal socio comercial de la Argentina. El 70% de las exportaciones del sector automotor, por ejemplo, argentino, son a Brasil. 50% de las industriales son a Brasil. Yo creo que si Brasil crece como se estima el que viene entre medio y 1%, para Argentina es una gran noticia, sobre todo para el sector industrial. Y acá tenemos que paso con este resumen global a lo que es el sector, de lo que es la Argentina, básicamente. Yo diría unas pocas palabras, digamos, sobre lo que pasó en estos últimos meses. Nosotros somos muy optimistas con lo que ha pasado en Argentina con el gobierno de Mauricio Macri. Creemos que lo que ha resuelto bien y, digamos, más rápido de lo que uno esperaba, la unificación del mercado de cambios, se han eliminado restricciones a exportaciones, controles de cambios, negociación con los holdouts, subsidios que se están reestructurando quizás más lento de lo que uno hubiera esperado, la reestructuración del INDEC, que es fundamental para recrear esa confianza en el gobierno de Argentina hacia adelante. Y la que era el mayor signo de interrogación sobre el nuevo gobierno, que era la parte política, yo creo que es lo que más resultado ha dado. Quizás la parte económica, es paradójico esto, porque uno hubiera esperado que en lo económico hubieran resuelto las cosas
mucho más eficientemente, sobre todo el tema energético, y lo político les hubiera costado muchísimo. Y se dio exactamente al revés. Todas estas cosas que hemos visto acá se han resuelto en menos de 8 meses, con leyes que han tenido en su mayoría, en casi todos los casos, mayoría absoluta para ser aprobadas y muy rápido. Desde lo político han demostrado una capacidad mucho mayor que desde lo económico. La verdad que eso para nosotros es, digamos, novedoso. Y creo que de lo que se ha hecho a nivel internacional, el cambio de la Argentina vista de cara al mundo es significativamente violento. Como que lo que decía recién Diego, que Argentina ya en 6 meses esté puesto en revisión para salir del mercado de frontera y pasar a ser un mercado emergente, con todas las calificaciones, con todas las calificadoras, digo, mirando a la Argentina para subir su calificación, en 6 meses, 8 meses de gobierno, parece bien relevante. Entonces, pasamos a que todo este tipo de medidas que han sido, digamos, bastante duras, han tenido impacto en la economía real, sobre todo el tema subsidios. Los primeros meses, aparentemente, los últimos datos de agosto y septiembre empiezan a mostrar algún tipo como de rebote, muy incipiente por ahora, vamos a tener que confirmarlo en el tiempo, pero no es menor. ¿Y dónde uno puede imaginarse que la Argentina puede rebotar y por qué se dice que el crecimiento del PBI para el año que viene es del 3,5%, el más conservador, y de 5% para el que viene, como es el caso de las proyecciones por ahí de Miguel Bain, que aclaremos que no es oficialista? Entonces, yo diría que la obra pública en un año electoral va a ser determinante. Estuvo los primeros meses parada, la verdad, por falta de, digamos, de información. Yo creo que ahora esto va a ser bien relevante. El blanqueo que hablamos hace un ratito, el blanqueo va a ser muy significativo. En nuestra opinión va a ser un blanqueo que puede traer más de 50.000 millones de dólares de blanqueo. Hay que ver cuánto de eso es recaudación fiscal y cuánto es financiamiento para el gobierno. Ustedes saben que hay potencial bonos, suscripción de bonos para no pagar el impuesto que tiene el blanqueo, y hay, si no, la posibilidad de pagar el 10%, que es un impuesto adicional que este gobierno recaudaría ahora. Los jubilados, un motor para el consumo, la reparación histórica, esto va a ser el año que viene, todavía no se implementó, se está empezando a implementar, pero va a tener un impacto más concreto a fines de año. Se ha llegado a un acuerdo con las provincias para coparticipar montos adicionales. Se está bajando la tasa de interés, esto no es menor. La tasa de interés que en Argentina estaba en el 38% hace 6 meses, hoy está en el 21, 22. Hoy Argentina emite, es impensado esto, Argentina hace unos meses, hace un mes, emitió un bono de tasa fija en pesos por 2 años al 25%. Parecía una cosa de locos pensar que Argentina podría emitir en pesos la tasa fija al 25%, eso está pasando hoy. Entonces, la cosecha, digamos, que tiene digamos, un impacto importantísimo en el crecimiento del PBI, se espera una cosecha importante para el que viene. Y Brasil, como decíamos recién, digamos, todos estos serían los fundamentals que podría tomar para justificar un incremento del 3,5% del PBI, como está proyectando en el presupuesto del gobierno hoy, que nosotros compartimos, ¿sí? Y si miramos los datos genuinos que ya se están dando, esto por ejemplo es venta minorista, fíjense cómo pega la vuelta ya a fin de julio. Después tenemos acá lo que es patentamiento de autos, también pegando la vuelta en julio. Cemento, esto fue un rebote fuerte del 20% medio mes a mes. Y acá se explica básicamente justamente por la obra pública, está empezando de vuelta a ponerse en marcha. Y tenemos ventas en shoppings también que ha empezado a pegar la vuelta. Todos son, digamos, primeras señales que con el tiempo iremos viendo si se confirman. Después, acá decíamos las inversiones que pueden venir tanto del blanqueo, hay un montón de fondos de inversión, de proyectos que van a entrar al blanqueo, van a ser financiados con el blanqueo, y también inversión directa, que supuestamente vendría a partir de este año. El gobierno está informando en su página del Ministerio de Economía que ya está en nivel de las inversiones anunciadas, son 45.000 millones de dólares, veremos cuánto de eso se concreta. Y obviamente está aumentado ya en el presupuesto nuevo la inversión de la obra pública, que eso para nosotros es bien relevante también. Un tema no menor, que por primera vez, la verdad que esto ha tenido poca relevancia en los medios, pero para nosotros no es menor que volvamos a tener un presupuesto razonable, creíble y en línea con lo que las encuestas de mercado dicen. Acá vemos que el range de encuestas de mercado prevé un crecimiento del PBI de 3,2, el presupuesto lo tenemos por acá, vamos a hacer el crecimiento del PBI, lo tenemos por acá, en nominal 3,5 prevé el presupuesto, una inflación
digamos, del gobierno entre 12 y 17, este parecería ser un poco optimista, el mercado espera 19, digamos que nos parece un tipo de cambio de 18, más o menos en línea con lo que espera el gobierno, digamos que están alineadas las expectativas, esto no es menor, pasamos de tener, digamos, sin hoja de ruta a tener una hoja de ruta bastante creíble. Y si querés, acá coincido con lo que decías antes, Diego, el punto más relevante a mirar de acá en adelante para nosotros, y creo que para el mercado en general, es el déficit fiscal. Acá hubo una corrección hacia el alza del gobierno, inicialmente había anunciado el ministro Pamigay una reducción paulatina del déficit fiscal, que ya tuvo que corregir en el presupuesto para el 2017, y no tenemos las proyecciones en adelante. La verdad que acá agregaría mucho valor que haga un ejercicio, digamos, de comunicación y explicación de qué van a hacer con este punto, porque por ahora, la verdad que nadie se preocupa, el mercado no mira, si uno mira las emisiones que han tenido el gobierno en estos últimos 9 meses de deuda, tanto del sector público como del sector privado, 5 o 6 veces demanda sobre las ofertas de bonos que hubo, nadie mira absolutamente nada, la verdad es esa, en un mundo de tasa negativa, tasa cero, donde Argentina tiene una película bastante buena para contar, con rendimiento de 6, 7, 8%. La verdad que por ahora nadie pregunta nada. Me imagino que cuando Argentina rinda 5 o 4,5%, esto va a ser todo un tema. Pero yo creo que acá algo hay que hacer y nosotros creemos que el gobierno ya está empezando a mirar esto. De hecho, están todos los diarios de hoy, se están juntando con todas las provincias para ver qué hacemos con el manejo del déficit provincial. Me imagino que no es un tema menor para ellos, que algo vamos a ver de acá adelante respecto al déficit nacional. Yo no lo subestimo, lo único que digo, me parece que no es momento de preocuparse este año, quizás el año que viene tampoco, excesivamente por el déficit fiscal. Me parece que hoy la preocupación primaria del gobierno es lo social, por un lado, y segundo, lo político. Para recortar el gasto hay que tener apoyo político. Ya hemos tenido experiencias en la Argentina de lo que pasa por querer bajar el gasto político, sin el gasto público, sin un apoyo político sustentable. Hemos visto no hace falta tener nombres. Entonces yo creo que eso lo han entendido bien y van a ir por un gradualismo que algunos quisieran que sea menos gradual. Yo la verdad que si veo en los próximos meses una explicación de cuál va a ser la tendencia y cómo van a lograr esa reducción, me parece que es algo que va a ser positivo. Nadie le está exigiendo hoy, ni siquiera ni el Fondo Monetario, ni el Banco Mundial, ni nadie le está exigiendo a Argentina. Todo lo contrario, están elogiando la forma de haber salido de 10 años de populismo sin ninguna crisis. Pero yo no sería tan ansioso, creo que tenemos que bajar un poco todas las expectativas. Sí quiero ver que me expliquen qué van a hacer, básicamente eso. Entonces, sí, ya terminamos. Rápido. El mercado va a seguir financiando en el corto plazo este déficit que tiene el gobierno, no se prevé uso de reservas, nos parece relevante, tampoco emisión monetaria, 15 a 20 mil millones de dólares es un monto significativo, no es un tema menor. Digo, Argentina en los 90, para tener una referencia, cuando Argentina tenía crédito, emitía 2.000, 3.000 millones de dólares por mes. Podríamos volver a un mercado, digamos, de capitales que financie esto, sobre todo si el mundo está con tasa cero y con Argentina con una buena película para contar. Esto es lo que le decía recién de la sobresuscripción que hubo de todos los bonos argentinos. ¿Por qué hay sobresuscripción? Por esto que decíamos, Argentina, si uno mira el ratio deuda-PBI de Argentina, sacando la deuda de este sector público, es del 22%, de los más bajos de la región. Esto es lo que mira, como decía antes, un inversor sentado en New York, comparándolo con el resto. 32% para este año, si comparamos cualquier otro país de la región, la gran mayoría tienen más que la Argentina. Están en 40, 50, 70% de APBI y tiene un perfil de vencimientos de Argentina muy, digamos, salvo 2017 que tiene un poco más de vencimientos, es relajado. Argentina tiene bien distribuida en el tiempo su caída de vencimientos. No hay algo que lo ponga contra las cuerdas que preocupe un vencimiento o un pago puntual. Y lo que hemos visto por esta situación previa, digamos, lo que hemos visto en la Argentina es que sistemáticamente el spread de la Argentina, que era más de 200, 300, llegó a 400 y 500 puntos básicos, 5% más que la región, se ha ido achicando, pero hoy todavía sigue siendo 2% más. Esta es la curva de rendimiento de Argentina comparada con Brasil, Chile, Colombia. Este gap es lo que Argentina debiera poder cubrir si hace las cosas bien. Si los rendimientos caen, obviamente los precios suben y acá vemos cuánto podrían subir dependiendo de la duración del bono.
obviamente los bonos más corto plazo suben menos. Esto sería si logramos ir a una curva de rendimientos de un país de la región. Y acá tenemos el mismo ejemplo para los bonos provinciales. Fíjense lo que pasó con las provincias. Tenían emisiones que hubo este año de entre 7, 8 y 9% de rendimiento. Hoy tienen todos casi 200 puntos de rendimiento, de 2% menos, 9 meses más tarde de rendimiento. O sea que las provincias se han sumado junto con la nación a este financiamiento externo y hace un buen negocio para todos los que han participado. Bueno, vamos a ver acá, nosotros resaltamos la parte media de la curva de los bonos provinciales que todavía tienen rendimientos superiores al 7%, nos parece que es lo más atractivo. Este es un escenario más conservador, si uno hace un ejercicio de retorno total, es decir, cuánto podría ganar un inversor hoy si compra un bono argentino en dólares de corto plazo, como puede ser el bono 2017, hasta el 2046. Estos son rangos, están divididos por plazos. Los bonos acá están alineados de los más cortos a los más largos. Fíjense que en el peor de los casos, los bonos más cortitos, si Argentina achica sus rendimientos más o menos entre 0,80 y 1%, que es el rendimiento actual, este es el rendimiento proyectado, ¿cuánto podría ganar un inversor de acá a un año? La verdad que parece atractivo. Y yo por último, creo por algo de pesos, me parece que el peso en Argentina, si uno mira lo que pasó en el último año y medio, quien más ganó plata en Argentina fue el que apostó al peso. Lamentablemente no todos nos animamos. Yo miraría esto, el peso en Argentina de su valor máximo de 16 se estabilizó en niveles de 15, 15,5 y las tasas de interés en todo este periodo estuvieron en 30, 35%. Es decir, uno pudo tener ganancias en dólares del 35% durante este último año. ¿Se va a mantener esto? Yo creo que no. Yo creo que el tipo de cambio ahora paulatinamente va a ir ajustando. Pero me parece que la tasa en pesos va a seguir siendo positiva y hay activos para mirar en pesos. Acá vemos la evolución del tipo de cambio que incluso coinciden con las expectativas de mercado, que están bajando hacia futuro. Esto es bien relevante. Esta es la curva de expectativas de evaluación que tienen mercados futuros, que bajan sistemáticamente. La inflación controlada por el Banco Central. Creemos que el mirar activos en dólares en pesos tiene sentido. Quizás para los más conservadores, dólar link es un activo que es en pesos, paga pesos, pero ajusta por el tipo de cambio. Sobre todo para el corto plazo nos parece que como estos activos son un poco más ilíquidos, tienen rendimientos más altos, estamos hablando de por ahí 8, 8,5%, 7,5% en la parte, de muy corto plazo. Son activos hasta 2018, con cobertura al dólar, pareciera ser interesante. O si no, también tenemos alternativas en pesos que se está armando una curva de 9 pesos, como decíamos recién. Esto la verdad que parece increíble, que Argentina tenga bonos a 2 años al 21% en pesos, parece raro, pero todavía tenemos curva de bonos que ajustan por ser o que ajustan por bandar. Hay un poco, para todos. Nosotros somos optimistas con el tipo de cambio, bastante estable, con una tasa real positiva. Los activos de pesos los miramos, ¿sí? Última palabra para la bolsa, coincido con todo lo que dijiste, Diego. El mercado argentino tuvo subas, fíjense, esto es de enero a ahora, si miramos esta suba violenta, es más del 40% en lo que va del año. Creemos que va a seguir siendo, y acá tenemos casi los mismos cuadros que teníamos, Diego. No lo voy a repetir porque son los mismos: la evaluación de las compañías, la cantidad de empresas que cotizan y el volumen del mercado. Me parece que está todo por verse en el mercado de acciones. Nada más, muchas gracias. ¿Te aprendió esto? Bueno, ¿qué tal? Placer estar acá. Soy rosarino, así que de vez en cuando vengo por estos pagos, así que me trae recuerdos muy especiales para esta ciudad, con lo cual un saludo cordial a los leprosos que seguramente deben estar acá. Sí, no se enoje el resto, ¿sí? Estaba pensando de qué hablar. ¿Sí? Yo creí que iba a ser un living esto, con lo cual no traje un PPT. Eso implica que voy a improvisar toda la charla, por ahí sale mejor que si lo hubiera preparado. Pero escuchando un poco lo que decían mis colegas, creo que claramente, y aunque nos cueste reconocerlo, las democracias occidentales del G10, países a los que en general nos acostumbramos a admirar en los últimos años, están quebrados. La realidad del equilibrio de tasa cero es no reconocer la cicatrización de la crisis post-Lehman. Creo que a partir de la crisis de Lehman Brothers, especialmente la Reserva Federal, y me tocó tradear esa crisis intensamente, la Fed decidió empapelar al mundo de dinero, básicamente con lo que se dio a llamar quantitative easing. Básicamente lo que hizo fue comprarle bonos al mercado
contra la emisión de dólares. Esos dólares empezamos a pulular por todo el mundo, comprando cualquier cosa básicamente. Y comprar cualquier cosa, digo, desde 1 metro cuadrado en Punta del Este a atracciones en el mercado turco, ¿sí? Y como eso pareció más o menos estabilizar esto, el resto de los bancos centrales empezaron a hacer lo mismo, ¿sí? Tuviste al Banco Central de Inglaterra haciendo quantitative easing, ahora lo tenemos a Japón y a la zona euro haciendo exactamente lo mismo. Con lo cual, claro, cuando uno ve la tasa a 10 años de estos países, cuando ves Alemania que rinde 0, Japón que rinde 0 a 10 años, Suiza que te rinde negativo a 30 años, al día de hoy el establishment nos quiere hacer creer que esto es un equilibrio. Bueno, esto no es un equilibrio. Estoy convencido, que lo digo no como trader, que soy, sino como economista, que también soy. Pero eso es lo interesante de los mercados. A pesar de que no sea un equilibrio, uno dice, ¿cuánto puede durar esta fiesta en la que estamos? Bueno, puede durar un día, puede durar 10 años, puede durar 100 años. Claramente tenemos probablemente la burbuja de renta fija más enorme que ha visto la humanidad. ¿Puede coexistir el mercado de esta forma? Nadie lo sabe a eso. Si uno, con todo el respeto que le tengo, la trajese a la mismísima Janet Yellen o a Ben Bernanke y le preguntase, doctor Bernanke o doctora Yellen, ¿hacia dónde va este equilibrio? Bueno, el público te van a decir que esto es totalmente sustentable. Recuerden que 6 meses antes de que colapsara el mercado de housing en Estados Unidos, el mismísimo Bernanke decía al mundo, quédense tranquilos que esto no es una burbuja del mercado de viviendas. Con lo cual, ¿qué aprendí en estos años de trading? Nunca le creas a un banco central, ¿sí? Con lo cual, los bancos centrales están haciendo lo que tienen que hacer, que es intentar contagiar expectativas, tranquilizar el mercado, etcétera, etcétera, etcétera. Pero detrás viene uno. Con lo cual, uno podría pensar, este exceso de, si quieren, de populismo mundial que hay, este miedo que tienen los gobiernos de decirle a las sociedades que gobiernan, estamos viviendo muy por encima de las capacidades de producción que tenemos. Pero obviamente, si uno encara un mensaje de ese tipo, probablemente pierda cualquier elección. Yo creo que, y después vamos a hablar un poco de Argentina, que creo que se aplica bastante, pero uno le podría decir a, no sé, a una sociedad europea, o le podría decir a Estados Unidos, o podría, no sé, elegir N países del G10, y le dijera, hay 3 alternativas para salir de esto. Una es ajustar nuestro estándar de vida, ajustar nuestro consumo. Probablemente la respuesta que darían esas sociedades sería no, eso no. Fantástico. Segunda, vamos a dar un shock de productividad. Vamos a trabajar más, vamos a producir más para de esa forma tratar de solventar el estándar de vida que actualmente tienen. Probablemente la respuesta sería, ¿y qué implica eso? Trabajar, no sé, 2 horas por día. En Europa se trabaja menos de 5. ¿Trabajamos los domingos? No, tampoco. Con lo cual esa opción tampoco está. ¿Y cuál es la tercera opción? Llenemos de deuda esto y hagamos como que esto está todo ok. Y eso es básicamente el equilibrio que estamos viendo en los mercados internacionales. Obvio, un equilibrio que contagia no solamente la economía argentina, sino también que contagia el mapa político argentino. Yo recuerdo que cuando arrancó este gobierno, lo he criticado adultamente en varias notas que publiqué, pero a lo largo de los meses empecé a entender, creo que mejor, de cuál es el verdadero objetivo que actualmente tiene. Y nació en mí la versión resignada del economista, con lo cual ya hace unas cuantas semanas que ya no critico más la economía, porque creo que la economía se entregó en el corto y mediano plazo en pos de un objetivo que es mucho más importante, que es el objetivo político. Cambiemos el oficialismo. Para poder cambiar, primero tiene que existir. Y creo que ese es un poco el mensaje que está detrás de las distintas medidas que se están tomando. Se vienen elecciones legislativas en el 2017, con lo cual tengo la sensación, y ya más que una sensación es una realidad, de que todas las balas van a estar puestas en función de ese objetivo, con lo cual percibo una clara peronización de Mauricio Macri, una clara populización de este gobierno, con todo el respeto que amerita, porque insisto, y esto quiero que quede claro, en mi humilde opinión, es clara la mejora que se está viendo en Argentina en estos 8 meses, en el clima de negocios, en la forma en la que uno vive, con lo cual hay muchos elogios que estoy dispuesto a hacerle a este gobierno, pero también estoy intentando entender lo no hecho en economía, y lo no hecho en economía, en mi opinión, se racionaliza a partir de lo que se está intentando hacer en política. Con lo cual, este gobierno arrancó, si quieren, con un consenso razonable, consenso que va a tener que aumentar. Con lo cual, ahí volvemos a plantear el mismo dilema que razoné hace 2 minutos atrás. Si una sociedad francesa, que ahora la reemplazamos por una sociedad argentina, le dijéramos, mira, el país está quebrado, totalmente quebrado. Los 12 años de kirchnerismo destruyeron a este país. Con lo cual, ¿qué tenemos que hacer para resolver este problema? Uno es, pongámonos todos de acuerdo, los 42 millones de argentinos, y consumamos menos.
De esa forma achicamos el déficit fiscal. Ok, ¿hay consenso para eso? Nadie lo votaría. Incendian Casa Rosada en 15 segundos. Segundo, vamos a trabajar más. Imagínense una cadena nacional del presidente de la Nación pidiendo a los argentinos laburen los domingos. No queda nadie, le incendian la Casa Rosada. Con la cual es la tercera. Bueno, vamos a seguir corriendo el mismo déficit que antes, pero ahora nos vamos a endeudar. ¿Qué hace la sociedad argentina ahí? Lo apoya. No veo a nadie protestando por el endeudamiento que se está viendo en Argentina y que eventualmente se va a empezar a observar con mayor significancia en los próximos años. Con lo cual, otra vez más, los argentinos nos enfrentamos a un problema que ya vimos en el 2001. Y yo, que suelo tener buena memoria, recuerdo que en ese momento, en donde Argentina tenía que pagar lo que había pedido prestado, el consenso de los argentinos era que endeudarse estaba mal. Ok, eso fue en el 2001 y recuerdo al Congreso de la Nación aplaudiendo ese evento, el default. Ahora estamos 15 años más tarde y la sociedad argentina se enfrenta exactamente al mismo problema. Nos ajustamos y corregimos o nos endeudamos. Y otra vez, contentos, votamos endeudarnos. Con lo cual, ese es el panorama político. Y no es que quiero hacer filosofía acá, porque todo esto tiene que tener, es un foro de finanzas, tiene que tener consecuencia directa en el manejo de carteras, en el manejo de posicionamiento. Entonces, ¿cómo me imagino esto? Bueno, me imagino que la peronización de Macri va a ser muy exitosa. Tengo esa sensación, lo veo, tengo la sensación que es el primer líder no peronista que le está planteando un juego al peronismo muy distinto al que planteó eventualmente Alfonsín o de la Rúa. Está intentando inocular al peronismo con el mismo virus peronista. Y eso no lo hizo nadie. Con lo cual, ¿qué tiene a disposición? ¿Qué arsenal tiene a disposición este gobierno? Tiene todas las cajas importantes, ni hablar de provincia de Buenos Aires. ¿Sí? Si esas cajas no alcanzan, tiene deuda. ¿Y qué va a hacer con ese combo? Bueno, con ese combo se está poniendo ya, y es bastante evidente eso, bien keynesiano. Con lo cual se viene mucha obra pública para generar empleo y generar, no quiero usar la palabra crecimiento, generar un rebote muy sustancial de la economía argentina el año que viene. Pero esto no va a ser magia. Uno dice, ¿pero dónde viene ese rebote? Eso va a ser leverage. Obviamente, si uno supone que Argentina va a crecer al 3,5% anual durante 3 o 4 años, existe un escenario en donde este experimento salga bien. Pero también existe otro que podría no salir bien. La pregunta es, ¿tiene muchas alternativas este gobierno a hacer otra cosa? No. ¿Por qué? Porque la principal restricción somos nosotros, los argentinos. Somos los 42 millones de argentinos que queremos suponer que los 12 años que pasaron no fueron años de saqueo, sino que fueron años dulces de la economía argentina. Lamentablemente esa no es la realidad, pero esa es una restricción con la que cuenta este gobierno. Y creo que lo reconocieron claramente. A partir de esa restricción se entiende el endeudamiento que va a tener Argentina en los próximos años. ¿Qué va a generar eso? Bueno, yo creo que hay dos focos importantes en donde este gobierno está intentando encarar un rebote de la economía argentina el año que viene y con eso lograr consenso político. Por un lado el agro, ¿sí? Que ya está traccionando, ustedes como rosarinos lo deben saber mucho mejor que yo, y en segundo lugar un enorme énfasis en obra pública. Con lo cual, ¿qué va a generar eso? Bueno, entre varias cosas va a generar empleo. ¿Y por qué el empleo va a ser premiado? Un empleo sin corrección. Porque la sociedad argentina es mucho más peronista de lo que nosotros mismos creemos. La sociedad argentina demanda peronismo. Y no necesariamente le va a demandar peronismo a un peronista. Tengo la sensación de que Macri se está empezando a convertir en el peronista bueno de la historia, ¿sí? Y está dejando del otro lado al nuevo líder del peronismo que todavía no sabemos quién es. Con lo cual, si este juego político realmente se da como espero que se dé, quizá el peronismo por primera vez en toda su historia pierda protagonismo populista. Por ejemplo, ¿vas a venir a decirle al gobierno que son neoliberales? Claramente no lo son. Cuando muchos son un partido socialdemócrata. Con lo cual, si yo, oficialismo, dueño de todas las cajas y dueño de la posibilidad de endeudarme en los próximos 3 o 4 años sin que Wall Street pregunte demasiado al inicio, tengo la chance de expandir la economía argentina, conseguir empleo y conseguir apoyo político. ¿Con qué historia populista me va a venir a correr el peronismo en las elecciones? Esa es un poco la idea que estoy teniendo. Por eso muchas veces, acá tengo al amigo Zucco que me conoce desde hace N años, muchas veces me dicen, che, Germán, sos economista, sos trader, ¿por qué hablas tanto de política ahora? Bueno, porque la economía ya no importa. Lo que importa es la política, cuáles son las consecuencias que despejar una pregunta que al día de hoy lo está complicando al gobierno va a generar, si este gobierno es exitoso en la legislativa del 17. ¿Qué tan efímero es Macri? Con lo cual, hasta tanto no se responda a esa pregunta, tengo la sensación que dos cosas no van a ocurrir en Argentina.
no va a haber inversión real significativa, y este gobierno necesita inversión real significativa. Y en segundo lugar, tengo la sensación que la compresión de spread, a la que aludían mis dos colegas anteriores, se va a parar cercano al 6% de yield. Y eso sigue siendo una noticia preocupante para un país que va a necesitar mucha palanca. Por lo tanto, todas las balas están puestas a ese evento. Si ese evento sale exitoso para el oficialismo, tengo la sensación de que la pregunta que tanto atormenta ahora al mercado, si quieren, o preocupa al mercado, que es qué tan efímero es este gobierno, va a empezar a ser despejada. Con lo cual probablemente se abra en este gobierno de 4 años un segundo capítulo post-elecciones. ¿Cómo creo que le va a ir? Creo que le va a ir muy bien, y no porque esté haciendo propaganda política. Si leen lo que yo publiqué en los últimos 6 meses, se dan cuenta que he criticado duramente al gobierno, pero hace a mi crítica a la sociedad argentina. Insisto, la sociedad argentina demanda peronismo y Macri le está dando peronismo. Tengo la sensación que va a ser premiado con el voto sustancialmente. ¿Cuál es la víctima de esto? En el corto plazo la economía. Pero quizá, y solo quizá, si Macri llegase a fortalecerse en el largo plazo, quizá se peroniza hoy para desperonizarse después, no lo sé. Hay demasiados interrogantes en ese sentido. Y dentro de esos interrogantes, tengo en la cabeza 3 ventanas que pueden, y ahí vamos a activos financieros si quieren, 3 ventanas que pueden impactar los activos financieros en el próximo año. Para hacer un poco de historia. ¿Cómo tradeaba la parte larga de la curva argentina en el 2013? Antes de que Massa derrotase al kirchnerismo en la PASO. Esa parte larga rendía 13%. ¿Cuánto rinde esa parte larga hoy? 6,5%. Con lo cual, la compresión de spread fue enorme. 600 puntos básicos en la parte larga de la curva. Si eso lo multiplicamos por la duration que tienen los bonos, eso te da fácilmente un retorno de 80% de los bonos. ¿Sí? Con lo cual, los bonos argentinos están muy dulces, pero también es importante entender que estos bonos ya hicieron el 85% del recorrido. Y eso es importante, y les tiro un tip si quieren, porque sé que el blanqueo es un tema que seguramente se va a plantear en este seminario de mañana. Hay gente que está pensando en recuperar el castigo fiscal del 10% comprando parte larga de la curva argentina. Yo tengo la sensación, primero, para los que no lo hicieron nunca tengan mucho cuidado, porque tradear la parte larga de un mercado emergente es complicado, ¿sí? Y es muy volátil. En segundo lugar, yo tengo la sensación de que Argentina va a intentar comprimir spread, en mi opinión, hasta el 6%. Y ahí se va a quedar. ¿En qué sentido se va a quedar? Se va a quedar a la espera de esa pregunta que les dije antes, ¿qué tan efímero es Macri? Si Macri es exitoso en la negativa del 17 y el mundo aguanta, que es otra pregunta, esa curva va a empezar a quebrar 6 y va a intentar irse al 5 o al 4,5. Pero tengo la sensación de que no estamos ahí. Con lo cual, aquellos que están intentando recuperar la prima del 10 con la parte larga de la curva y no se compraron estos bonos cuando nacieron, dado que ya están 15% arriba, sean muy cuidadosos con esa estrategia. ¿Sí? Y habiendo hecho eso, empecemos con las 3 ventanas que tengo en la cabeza. Así que justamente a una nota que publiqué hace unos días, ¿cómo me refiero a estas 3 ventanas? Bueno, la primera es hasta diciembre de este año. La segunda es de enero hasta abril del año que viene. Y la tercera es abril del año que viene hasta fin de año. Entonces, ¿cómo arranca esto? Bueno, la Reserva Federal no subió tasas. Sí, hay mucho ida y vuelta por si sube tasa, si no sube tasa. A ver, en primer lugar, pero quizá no sé si todos son expertos en a lo que se refiere sobre tasa de la Fed. Esta es la parte corta de la curva, es la tasa overnight, ¿sí? Es el punto más corto que tiene, es la tasa mínima que tiene la curva de Estados Unidos. Con lo cual, ¿qué implica una suba de esa tasa? A nivel de economía real no creo que cambie nada. Sí, que la Fed te suba 50 o 75 puntos básicos en un año. Esa tasa no creo que cambie el equilibrio global, pero sin embargo, a los mercados les encanta usar una excusa para corregir y tomar ganancia. Entonces es importante entender a dónde estamos hoy. ¿Cómo arranca este año? Este año arranca con expectativas de que la Fed va a subir 4 veces la tasa. ¿Sí? Con lo cual, enero y febrero de este año generó una corrección del S&P del 10%. Emergentes en ese periodo estuvieron 15 o 20% abajo. Con lo cual generó una sangría muy importante en los mercados financieros. Al ver esa sangría, la Fed corrige y prácticamente sonó dovish en lo que restó del año. Ahora empieza otra vez un nuevo año. ¿Cómo me imagino ese nuevo año? Tengo la sensación de que la Fed está empezando a sentirse obligada a subir tasa. No por una cuestión de que la economía real esté mejor o peor, sino por una cuestión de reputación. La Fed sabe que se está gestando una burbuja histórica y en algún punto tiene que empezar. ¿Cuándo creo que va a empezar? O lo hace en diciembre,
o va a dejar la puerta en diciembre a suba de tasa en la primera reunión del FOMC del año que viene? Insisto, ¿le va a gustar eso al mercado? Obviamente que no le va a gustar al mercado. En segundo lugar, ¿está gordo el mercado? Totalmente está gordo el mercado. El S&P está en máximos, el Nasdaq está en máximos, el Dow está en máximos, Emergente está en máximos. Con lo cual, ¿puede el mercado usar eso para corregir un 10 o un 15%? Totalmente. ¿Cuándo me imagino que eso puede ocurrir? Supongo que puede ocurrir en el primer trimestre del año que viene, si no gana Trump. Si llega a ganar Trump, olvídense, eso ocurre en noviembre de este año. Esa corrección, ¿cómo le puede pegar a la curva argentina? Le puede pegar muy fuerte a la curva argentina. A ver, ¿cuál fue el último evento negativo que tuvo este mercado? El último evento negativo fue con un comentario que hizo Lockhart, que es uno de los gobernadores de la Fed, insinuando, fue muy sincero Lockhart, insinuando que había una burbuja mundial. A ver, es uno de los miembros que decide la política monetaria de la madre de las burbujas, ¿sí? Y ese miembro te insinuó que por ahí los mercados están burbujeantes. Cuando Lockhart hizo ese comunicado, el S&P bajó 3%. Y la tasa de 10 años se fue de 1,55 a 1,70. ¿Qué le pasó a la parte larga de la curva en esos días? El A46, que es el bono que seguimos muchos, se fue de 6,45 a 6,80. Con lo cual, si uno tiene en cuenta la duration, eso le costó a los bonos argentinos 5%. Con lo cual, para resumir, un 2,5% corrección del S&P le costó a los bonos un 5%. Entonces digo, si el S&P quisiese corregir lo que corrigió este año, 10 o un 15%, ¿a dónde vas a buscar los bonos argentinos en la parte larga? ¿Es esto un drama? No, al contrario, lo estoy viendo como una oportunidad. Por lo cual, ¿qué estoy teniendo en la cabeza? Tengo la sensación de que con el blanqueo y con la Fed no subiendo tasa ahora en septiembre, los bonos argentinos van a seguir subiendo. ¿Hasta dónde? Tengo la sensación que van a parar en 6% de yield en la parte larga. Ese es un buen cuadro. Noviembre, por ahí, noviembre, diciembre. ¿Es ese un buen punto de toma de ganancia de hacer un swap de cartera a la espera de corrección? Tengo la sensación de que sí. Por lo cual, ¿qué tengo en la cabeza? Salir del 46, salir de parte larga, ir a buscar duration medio, duration corta. ¿En dónde? En el bono 24, por ejemplo. Hay algunos bonos provinciales que están pagando un carry absolutamente inconcebible. Provincia de Buenos Aires, 2024 te paga 6,90, Salta te paga 7,80, y si quieren no dormir nunca más, Chaco paga 9,40 en 2024. ¿Sí? De lo mejor se puede ir en el A21 que te rinde 4. Con lo cual, amurarse ahí, cuidar un poco lo ganado, y si se viene este shock en el primer trimestre del 2017, daría la oportunidad de volver a rearmar posiciones en renta fija argentina más abajo, a la espera del último shock, que sería local. ¿Cuál sería este último shock? Obviamente legislativa del 2017. Con lo cual, si bien van a pasar muchas cosas buenas el año que viene en Argentina, pero cuidado, buenas entre comillas, va a haber mucha palanca. Ojo con esa, ¿sí? ¿Qué va a ser una noticia buena? PBI rebotando al 4%, sin dudas. ¿Sí? ¿Va a haber un rebote fuerte? Sí. ¿Va a haber un shock de consumo fuerte? Sí. Si vendés licuadoras, ¿vas a vender 4.000 licuadoras? Sí, tranquilo. Si vendés una bolsa de cemento y vas a vender 1.000 bolsas de cemento, sí. ¿Por qué? Porque vamos a apalancar ese rebote. Segunda, ¿se viene una desaceleración de inflación argentina? Sí. Y eso ha sido un gran mérito al Banco Central. Gran mérito. En 8 meses el Central ganó una reputación impensada 8 meses atrás. Con lo cual, eso le tiene un centro a favor al Ministerio de Hacienda. ¿En qué sentido? Si te estoy bajando las expectativas inflacionarias en la forma que lo estamos haciendo, nuestra política de tasa, obviamente, es mucho más desacelerada de lo que fue a inicios de año. Si tengo empresarios acá, ustedes saben muy bien, a la pyme, por una tasa elevada, el 38% las mató. Ok, era el costo que había que pagar para frenar la inflación. Eso está controlado, o está empezando a estar controlado, con lo cual se viene una baja de tasas, y esa baja de tasas va a estar coordinada con lo expansivo que intentó hacer el Ministerio de Hacienda este año. Con lo cual se viene un central controlando inflación, un central bajando tasa, un PBI rebotando al 4%, eso va a ser Disneylandia, versión argentina. Eso compra votos, eso compra apoyo político. Con lo cual, no me sorprendería que a pesar de eso el mercado esté preocupado tradeando la parte larga de la curva argentina y no quiera quebrar el 6. ¿Por qué? Porque se vienen las elecciones de agosto del 17. Si Macri sale victorioso en esas elecciones, creo que ahí comenzaríamos a observar una convergencia en la parte larga de la curva de bonos argentinos que no vimos hasta ahora. ¿Cuál sería? Ir a países como Perú, Bolivia, que están rendiendo abajo del 5%. Con lo cual, a mediano plazo, ¿estoy bullish la parte larga de la curva argentina? Sí, pero tengo mucho timing de trading. Yo no creo que la dinámica sea de en los niveles que está actualmente, sea una línea recta hasta el 5%. Yo me imagino a 6, quebrando 7 de nuevo, si se da el evento global, y raliendo a 5 otra vez, con lo cual es bastante paranoica la estrategia que tengo en la cabeza, pero es mucho timing de trading, especialmente para los que no traían la parte larga.
Los bonos son bichos, especialmente la parte larga de la curva, hasta tan volátiles como las acciones, con lo cual respeten la parte larga de la curva y me sorprendería que haya tanta complacencia. Es más, ¿podría imaginarme un mercado global que no corrija el año que viene? A ver si yo claro. De febrero hasta ahora no paró de subir. Supongamos que va a seguir subiendo hasta diciembre del año que viene, es impensado. Tengo la sensación que se viene una corrección fuerte y en esa corrección fuerte le van a pegar a la parte larga y en ese PE que está afuera va a poder rearmar más abajo, ir a buscar más apreciación de capital y más carry. Eso es un poco lo que tenía. Espero que la improvisación haya salido bien. Generalmente me sale mejor que cuando tengo los PPTs. No sé si ahora vamos al debate, a preguntas acá con los muchachos. Sí, perfecto. Aquí vamos a tener la posibilidad, con Sucho, de poder acercarles a ustedes, que tengan voz y voto, por supuesto, también en esta jornada. Nos interesa que puedan preguntar. Para eso, sí, a mi izquierda hay una de nuestras promotoras que va a tener la posibilidad de acercarles el micrófono. Sucho, te voy a dejar vos la moderación de las preguntas. Simplemente recién decía Diego, y aquí arrojo el interrogante también para todos ustedes como disparador para este cierre de panel. Hablabas de la inflación que el Banco Central emitió el lunes. Me tocó estar por mi tarea de corresponsal y periodista de Radio Continental en la presentación del presidente de la entidad del lunes, Federico Sturzenegger, ahí del Banco Central, y decía que la inflación iba a ser para el año que viene entre 12 y el 17%, paulatinamente iba a ir bajando hasta el 3,5 y 6,5% para 2019. El interrogante es esto: ¿creemos esa cifra? Porque para cualquier tipo de inversión es primero necesario, obviamente, saber si esas cifras podrán encuadrarse en un marco real en la Argentina. Les dejo el micrófono y vamos a escuchar al público. Particularmente creo que es demasiado ambicioso la meta del 12-17%. Dos cuestiones fundamentales que trataron los colegas acá en sus exposiciones, ¿sí? Tenemos elecciones legislativas, y en elecciones legislativas generalmente vamos a tener una aceleración del gasto, y lo que se vio en la Argentina históricamente, por lo menos en estos últimos años, es que cuando la economía se expande, también se expande la inflación. Y después tengo mi sensación de que el hueso más duro de roer van a ser los sindicatos y sus pedidos paritarios. Los sindicatos arman sus pedidos salariales en función de la inflación pasada y no de las expectativas de inflación. Y ya han resignado varios puntos de poder adquisitivo en su negociación salarial de este año. Entonces creo que no van a estar dispuestos a ceder, digamos, terreno en ese sentido. Una aclaración nomás, coincido con eso, pero esto puesto en digamos, su justa medida me da la sensación de que el mercado, en la encuesta que hace el Banco Central de mercado, no las presiones propias, sino que el mercado está pensando no muy distinto al Banco Central, el mercado financiero y los actores económicos en general, en una tasa de inflación del 19%. El Banco Central pone un rango de 12 a 17. Yo diría que de tope máximo de 17 a 19 es muy residual la diferencia, casi ningún impacto. Mirando la película global, el 43-45 que arrastramos al llevarlo al 20, ya digamos, es ese fine tuning me parece que tampoco es relevante. Me parece que hay que mirar la película total, la tendencia, y no tanto el número que vamos a tener el año que viene. Bueno, mientras que levantan la mano y ya me dan preguntas, va pasando. Déjenme hacerles una, desde el punto de vista de traders. Somos 4 traders en un café de un bar y voy a título personal. ¿Sí? Esto es de lo que me pasa a mí hoy. Y me considero una persona normal, con lo cual supongo que le debe pasar a bastantes. Mi posición de trader, una experiencia que viví hace muchos años cuando fui a vivir a Buenos Aires, yo soy de Mar del Plata, entro al recinto bursátil trabajando para una firma. Mi primer día, me acuerdo una historia, dura 6 horas, mi historia nada más, quiero decirles. Me agarran, yo era el número rojo, que era mandatario, y viene un agente, un número azul, y me dice, vos sos nuevo, ¿no? Sí, ¿de dónde venís? Yo hablé media hora, y me dice, estás en tu día de suerte, comprá acciones de Mazú. Llamo a mi cliente, tenemos que comprar Mazú, me dijo un tipo que me habló, le caí bien, yo era muy joven en aquel momento, vamos a ganar mucha plata. Compré acciones de Mazú, pero me quedó esto en la historia, que es lo que quiero reflejar a ustedes, que es lo que siento que me está pasando hoy. Cuando fui a comprar las acciones de Mazú, adivinen quién vendía. El que me había aconsejado. Vos cuántas querés, 500, vos 100, vos 200, vos 300, vos 400, cuando llego yo, dame 100.
Y el que viene después dice, pará, si compramos todos, ¿a quién se la vendemos después? Y se fue. Y yo en mi casa, en un cuarto, tengo las acciones de Mazú, todavía papel, porque la empresa se fundió, y obviamente motivo por el cual estoy parado en este momento. Por estar sentado. El punto es el siguiente. En esa historia, una de las cosas que me hace ruido, escuchando la presentación de los tres, y yo hago la misma, o sea, si hago la presentación, repito casi lo mismo que decían ustedes, veo un consenso muy fuerte de que como no hay alternativa de inversión, Argentina está de moda. Y cuando los JP Morgan, los Goldman Sachs, etcétera, me dicen comprá, yo me acuerdo de mi Mazú. Siento que primero compraron ellos y después me venden la historia. Y me genera miedo el hecho de que todos hablen bien de la Argentina. Y el segundo miedo que les traslado, que también es personal en mis decisiones de inversión, es, por primera vez en mucho tiempo, hablando del mercado internacional, por la descripción de la tasa negativa, me tienta a tener cash. Y digo, ¿sabes qué? Déjame la plata en la cuenta corriente. Y si todos empiezan a tener este gesto de decir, ¿para qué quiero un bono a tasa negativa? Déjame cash. No me imagino qué puede pasar. Bien, gracias Claudio. Así está la promotora. Quiero que levante la mano aquel que tenga pregunta. Mientras se van acomodando y les hacemos llegar el micrófono, les vamos agradeciendo también a los panelistas por compartir este reconocimiento con nosotros. Vamos a dar comienzo entonces a las preguntas del público. No tengan miedo, es importante que puedan... Perdón. Sí. ¿Podemos responder la pregunta del caballero? Dale. También lo quería involucrar eso, pero mientras tanto vayan respondiendo. Se tomó 3 horas un poquito más, con lo cual, si no le respondemos a la pregunta, se enoja su poquito. Es más, me tiraste un muerto mal, ¿eh? ¿Qué pregunta haces también, A ver, mira, esto lo digo, es imposible anticipar un Black Swan. En mi carrera de trader me habrán pegado 3 Black Swans, supongo, en mi carrera. Cine negro, ¿no? Para los que no están cancheros en esto, son eventos muy poco probables con una capacidad de daño tremendo. Lehman Brothers probablemente fue uno, después el tsunami de Japón, me acuerdo, fue otro en el 2010, y después vino, ¿te acordás? Shanghai en el 2014 cuando bajó del 14%, etc. Con lo cual es imposible saber cuándo van a ocurrir. Y uno tiene la sensación de que esto es ridículo. Con lo cual, lo que intento hacer yo en la medida que tenga clientes con carteras offshore es estar todo el tiempo hedgeado out of the money. ¿Qué quiere decir out of the money? Digo, a ver, el primer 10-15% me lo banco. A partir de ahí quiero un contrato que me proteja contra una baja adicional por si esto termina siendo un descontrol. Por eso digo, si ponele, tenés deuda argentina, es muy difícil, no se puede hedgear con puts la deuda argentina, hacerla con credit default swap también es difícil, pero ahí, y esto es algo que yo hablo mucho en la maestría en finanzas, no que quiero tirar el chivo de la litera, pero se lo digo mucho a los chicos, y me acuerdo que cuando ocurre en Black Swan, los chicos por Twitter me dicen, esto lo dijo Germán hace 3 años atrás, que es, si tenés bonos argentinos, ponele, calcular más o menos la correlación que tienen los bonos argentinos contra el S&P. Es más, en mi charla lo dije, el S&P te bajó 2,5%, la parte larga bajó 5%. Hace un cálculo rápido y eso te da beta 2. Con lo cual, ¿podés vacunar la parte larga de la curva argentina con puts de S&P ajustados por beta? Sí. Obvio, no voy a pagar una fortuna en puts, el primer 15% o 10% me lo banco de acuerdo al apetito del cliente. Pero un poco para responderte, tengo la sensación que este equilibrio no lo es, no da para más, con lo cual, antes que venga un Black Swan, quiero estar protegido out of the money. Y eso es un poco lo que vengo haciendo. La última vez que un Black Swan me agarró desprevenido, y creo que aprendí por el resto de mi vida, no sé si se acuerdan del flash crash del 2010? 6 de mayo del 2010, el Dow bajó 9% en 8 minutos y a mí me agarró largo dólar canadiense, short dólar, o sea, estaba exactamente parado al revés, naked. Con lo cual, y zafé de que no me echaran, sí, no vamos a hablar de eso, pero básicamente a la noche dije, si no aprendo de este evento, soy un imbécil. Con lo cual, ¿qué es lo que aprendí ese día? Bajo ninguna circunstancia, nunca más, tradees sin estar hedgeado contra Black Swans. Con lo cual, eso es un poco la estrategia. Por eso tampoco me... Sí, porque es el más líquido, lo ajusto por beta, ¿sí? Con lo cual, tampoco me preocupo, decir, che, ¿cuándo viene Black Swan? Es imposible saber cuándo viene. Dado que es imposible saber cuándo viene, creo que lo que marca la gran diferencia entre un profesional serio y uno que no lo es en cómo navega la negatividad. Con lo cual, los dos podemos ser tan buenos o tan malos en decir un Black Swan. Ponés un mono, un chimpancé, y probablemente tenga una probabilidad parecida a la mía en la de ganar el Black Swan. Probablemente yo le gane al chimpancé en traer puts del S&P, creo. No sé si respondí tu pregunta. Good day. Oh, sorry. Yo un comentario más rápido, que es, porque es una visión muy de trader la que tenemos de Germán.
desde lo que analizamos carteras de banca privada más de mediano y largo plazo, yo creo que, digamos, es bien relevante analizar el crédito antes de la inversión, digamos, y no volverse loco con estas fluctuaciones sistemáticas que tenemos de precio. Si uno analizó bien el crédito, la capacidad de pago, digamos, y no necesariamente tiene que salir a malvender, entonces la necesidad de liquidez o no a la hora de tomar la decisión de inversión es relevante. Cuánto voy a tener que vender o no, depende entonces de qué tipo de inversión voy a hacer, y si yo estoy tranquilo con mi cash flow, que tengo una inversión que creo que es, digamos, es rentable y sustentable en el tiempo, por más que haya gran volatilidad en el mercado. Esto lo vemos en Argentina. Argentina tuvo 10 años, tuvo altísima volatilidad, precios que fluctuaron fuertísimo, pero quien no tuvo que vender, quien pudo quedarse e incluso comprar más, tuvo ganancias enormes. Entonces, depende del tipo de inversión que uno tenga. Si uno es trader que está entrando y saliendo y la rentabilidad depende de ese entrar y salir, es un análisis, como dice Germán. Me parece que hay otro análisis más de mediano y largo plazo que por ahí depende también mucho de los fundamentals. Entonces, si está bien fundamentado, algo de cobertura hay que tener, pero algo de posicionamiento más de mediano y largo plazo. Y lo que me pasa a nosotros, hay inversores que están contentos que luego les bajen. Yo tengo flujo permanente, me dicen. Permanentemente tengo flujo para reinvertir. Si bajan, compro más, y compro más barato porque yo creo que esto no me va a desprotear. Entonces, digamos, una visión distinta de otro ámbito de inversión. Bien, Diego, Augusto, Germán y el propio Claudio quedan a disposición de ustedes. Creo que aquí tenemos la primera pregunta, ¿verdad? Si querés, para que sea más viable la charla, con nombre y apellido, empresa que perteneces y demás, y la pregunta. Hola, ¿qué tal? Primero los felicito, muy buenas las exposiciones. Soy Lisandro Nassini, de Nassini, una liga acá tradicional de Rosario. La consulta es cuál es la impresión que tienen ustedes de lo que realmente puede generar la recategorización de Argentina como mercado emergente en el Merval, y qué les parecen los movimientos inusuales de las acciones más chicas que han entrado al Merval y que van a entrar ahora al Merval. Yo en particular escribo una cosa y pregunto una cosa y hago totalmente cuestiones opuestas con mi cartera de inversión, ¿no? Pero sí, puntualmente creo que hay una oportunidad bastante significativa en algunas pequeñas empresas del Merval, sobre todo el panel general, que se están madurando y convirtiéndose quizás en empresas más importantes. Es cierto lo que marcas vos, el día lunes van a ingresar 8 nuevas acciones al índice Merval. El índice Merval va a pasar de 15 a 23 empresas. Creo que es un cambio significativo. Y acá como inversores minoristas creo que tenemos también una oportunidad, porque muchos fondos comunes de inversión que replican el Merval tienen que empezar a acomodar su cartera a las nuevas ponderaciones de este índice Merval e incorporar a aquellas empresas que ingresan de alguna manera, digamos, ordenada dentro de lo que permita el mercado argentino. Y en ese sentido creo que como inversores minoristas podemos aprovechar antes la oportunidad, ¿no? Porque cuando esos fondos institucionales de los fondos comunes de inversión salten esas acciones, seguramente van a causar un impacto importante en precios. Ya lo estamos viendo, se está descontando un poco de eso ya. Particularmente creo que hoy hay que ser más selectivo que nunca, y coincido con la visión acá de estar siempre hedgeado. ¿Cómo hedgearse en Argentina? Bueno, el ROFEX hace poco sacó un instrumento, por ejemplo, de operar futuros del Merval. Creo que ahí vender un futuro del Merval podría ser una alternativa para hedgearse en el mercado argentino. Y en el mercado internacional, yo estoy seguro que de acá a los próximos 3-4 meses vamos a tener alta volatilidad. Hay un instrumento que me gusta mucho, que es un ETF que sigue al VIX. Sí, el VIX es el índice de volatilidad del S&P 500, que se llama B corta XX. Creo que es una buena manera de hedgear, sobre todo posiciones de muy corto plazo como las que marcaba Germán antes. Necesito, perdón, agregar una sola cosa. Primero, gracias por lo que ustedes hacen también por mercado, su participación en Rosario. Lo que decías es que Argentina, si vuelve a ser emergente, cosa que lo fue hasta el 2009, febrero del 2009, no sé si estamos preparados todavía. El punto es así, como bien dijo Diego, todas las empresas argentinas valen 62.000 millones de dólares y se compran todas, pero el 30% lo tienen ANSES, con lo cual el floating de las compañías hoy está en 18.000, después lo tengo en una presentación, 18.000, 19.000 millones de dólares.
Cuando Argentina cambie de categoría, no es que van a venir más inversiones, cambia el perfil del inversor. Cuando vos sos un país fronterizo, es como que vas a una cueva a descontar cheques, es un perfil de inversor. Hablas con buitres, hablas con lo que fuera. Cuando sos emergente, pasás a hablar con otro perfil de inversor, que tiene otros plazos, otro procedimiento y demás. ¿Por qué es un desafío? Lo planteaban los chicos también. Argentina tiene que trabajar mucho en la generación de nuevos IPOs. Tomando los buenos ejemplos, tratando de descartar, como muy bien explicó Diego, los malos ejemplos, para aumentar la oferta de productos. Si no, se puede generar una puerta 12 que nos puede jugar en contra. Ya nos pasó a nosotros en el año 92, ustedes son muy jóvenes, no lo vivieron, pero con una economía real fenomenal, el mercado cayó en una puerta 12, en una burbuja, por más plata que productos. Y cuando uno invierte plata a veces, no invierte nominales, no es que dice compro, a veces dice invertir $1 millón en tal compañía y sin darse cuenta compró el 40% de la compañía por capitalización bursátil. Es muy importante el trabajo que hacen ustedes, perdón que te nombre de nuevo, es muy importante el trabajo que hacen ellos tres en difundir y advertir que esto también es un mercado de riesgo y que cuando uno compra una participación de una compañía. Y estar atento al flujo. Y el otro punto que quiero marcar también es, ya es sabido que vamos a ser emergentes, con lo cual gran parte de los precios también expresan eso hoy. ¿Cuánto de los precios hoy expresan ese optimismo que tenemos la mayoría con respecto al 2017 y cuánto no? Quería agregarte eso. Bien, vamos a realizar la última pregunta porque estamos ya excediendo un poco el tiempo antes planificado. ¿Alguien más que quiera hacerlo? Así a nuestra izquierda, tu derecha. Allí, mira. Así tenemos la posibilidad de escucharlo bien y que todos ustedes además lo puedan escuchar. En instantes vamos a dar comienzo al panel número 2, le vamos a dar un breve receso de tiempo, ya se los voy a contar bien. Mientras tanto, escuchamos a otro de los presentes. Hola, buenos días. Mi nombre es Sebastián de AST Agro. Antes que nada, felicitarlos y hacerles una consulta. Creo que en una Filipina de Augusto vi que el dólar decía que iba a estar en torno a los 18 el año que viene. Viendo que son tan optimistas con el tema del blanqueo de capitales, que van a entrar muchos dólares, y teniendo en cuenta que en abril entraría una nueva cosecha argentina, con lo cual también entrarían una buena cantidad de divisas, ¿para cuándo tienen esa estimación de un dólar a 18? Esa es la estimación que hicimos para fin de año. Nosotros más o menos, si lo hacen mensualizando, calcular que es entre 1,5 y 2. Esos incluso son encuestas de mercado. También la encuesta de mercado del Banco Central está en esa misma línea. No son expectativas nuestras, sino están puestas en los precios de futuro, incluso del mercado rojo. Eso lo puedes chequear, es lo que espera el mercado. Digamos, y yo creo que va a costar incluso que ese precio se dé. Hasta ahora, lo que pasó este año es que nunca fue ajustando sistemáticamente hacia la baja el tipo de cambio. Yo creo que por eso hablé y hice hincapié en las inversiones en pesos, porque a nosotros nos da la sensación de que todavía las tasas de interés en pesos van a ser positivas y el tipo de cambio yo creo que le va a costar llegar a ese nivel de 18 pesos. Muy bien, muchas gracias.